¿Qué tal? Me da gusto estar con ustedes una vez más. En esta ocasión vamos a terminar de hablar un poquito acerca de lo que es la etapa de organización. Si ustedes se acuerdan, habíamos estado hablando un poquito acerca de los principios, de la definición, de la importancia que tiene contar con elementos de organización dentro de la empresa, entendida la organización como la fase que viene después de la planeación. En la planeación nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer y en la organización nos preguntamos y obtenemos la respuesta cómo lo vamos a hacer. Y entonces comentábamos un poquito acerca de que la organización básicamente es algo así como la estructura a un edificio, es decir, es aquello que en un momento dado ayuda a que se sostenga toda la estructura de la empresa para que en un momento dado a partir de ahí podamos tomar decisiones. Y entonces lo que vamos a estar platicando este día es un poquito acerca de las diferentes etapas que existen en la organización, los diferentes tipos que tenemos de organización y algunas técnicas que son auxiliares que en un momento dado nos pueden ayudar para lograr precisamente que la organización se dé de manera más efectiva dentro de las empresas. Entonces empecemos un poquito a hablar de lo que son las etapas. Miren, las etapas a grandes rasgos no es otra cosa que aquellas partes de la organización que en un momento dado nos ayudan a cristalizar lo que sería precisamente todas las actividades de organización. Para esto entonces tenemos dos grandes etapas. A una le voy a llamar división del trabajo y a la otra le voy a llamar coordinación de los esfuerzos. Empezamos a hablar un poquito acerca de la división del trabajo. Como su nombre dice, división del trabajo no es otra cosa que separar, delimitar en un momento dado las tareas y o funciones que nosotros tenemos dentro de la organización, y esto es con el fin básicamente de lograr una mayor especialización. Ya ayer yo comentaba acerca de que no necesariamente es bueno o es muy importante estar especializado, es decir, es más importante en un momento dado entender cuál es la necesidad del cliente. Sin embargo, la etapa que le llamamos división del trabajo me sirve mucho precisamente para poder determinar quién va a hacer qué, en qué momento lo va a hacer, cuándo va a entrar en acción su labor o actividad para poder engranarse con todo lo demás. Y esto en un momento dado nos ayuda a que hagamos los trabajos con un mínimo esfuerzo. Se trata de trabajar inteligentemente, no de trabajar más. Y entonces la división del trabajo me ayuda un poquito para eso. A su vez, esta etapa de división del trabajo tiene tres grandes subdivisiones. A una de ellas le voy a llamar jerarquización, a la siguiente descripción de funciones y a la última departamentalización. ¿A qué me refiero con cada una de ellas? La jerarquización no es otra cosa que determinar dentro de un organigrama cómo van a estar las jerarquías, quiénes van a ser los mandos operativos, quiénes van a ser los mandos medios y quiénes van a ser los mandos de alta dirección o de gerencias generales. De tal manera que jerarquizar no es otra cosa que determinar quién le reporta a quién y cómo se ve en un organigrama el reporte o el grado de reporte con cada una de las diferentes personas o actividades que nosotros tenemos ahí. La departamentalización simplemente consiste en agrupar por funciones similares una determinada actividad. Por ejemplo, en el departamento de mercadotecnia, en mercadotecnia puedo tener por un lado compras, por el otro lado ventas, por el otro lado investigación de mercados, por el otro lado estrategias, es decir, voy a colocar juntas todas las actividades que son similares, en este caso a mercadotecnia. En recursos humanos, por ejemplo, la departamentalización en recursos humanos sería, tengo un área que se dedica a reclutar, otra que se dedica a seleccionar, otra que se dedica a hacer psicometría, otra que se dedica a capacitación y desarrollo, otra que es nóminas, etcétera, etcétera. Departamentalizar no es otra cosa que poner juntas las áreas que en un momento dado tienen que ver unas con las otras y que al final del día podemos hacer un departamento o una división dentro de esa parte de la organización. Por último, la descripción de funciones no es otra cosa que una hoja, un documento en el cual de manera sistemática, ordenada, vamos a ir recopilando toda la información que atañe a un determinado puesto de trabajo. Y en esta descripción de funciones lo que vamos a detallar es precisamente a qué se dedica la persona que atiende esta actividad, es decir, cuáles van a ser las funciones genéricas de ese puesto, cuáles habilidades tiene, cuáles conocimientos necesitamos que tenga, qué habilidades, qué aptitudes, qué actitudes, qué conocimientos, cuáles van a ser los grados de reporte, con quién se va a comunicar tanto interno como externamente en la organización, a quién le reporta, quiénes en su caso le reportan a él, cuál es su carrera de avance o cuál es en un momento dado hacia donde podríamos llevar la persona que colabora en ese puesto si es que quisiéramos avanzar a dicha persona. Y por otro lado, bueno, esas tres etapas fueron las que corresponden a división del trabajo. Dentro de la etapa de coordinación, que también está dentro de la organización, lo que necesitamos hacer en la coordinación básicamente es sincronizar.
sincronizar y armonizar en qué momento va a entrar cada una de las diferentes funciones, cada una de las diferentes personas a colaborar y a realizar la actividad que en este caso le correspondería. Y esto nos sirve básicamente para poder hacer muchísimo más eficiente las tareas que nosotros queremos llevar a cabo. Y aquí se trata de unificar los esfuerzos, se trata de que al final del día, por medio de unir los esfuerzos, todos estemos como que apuntando hacia el mismo objetivo, tratando de lograr la misma meta o la misma meta, objetivo, cumpliendo la estrategia que ya habíamos nosotros comentado, y esto me facilita la sincronización de tareas, es decir, en un momento dado no hay fugas de responsabilidad, no hay duplicidad de esfuerzos, sino que todos de manera engranada sabemos cuándo nuestra actividad entra en operación para que entonces no nos estemos traslapando las funciones, no empecemos a hacer una función que todavía no correspondía y viceversa, no estemos atrasando a los demás porque yo me estoy también atrasando o empecé tarde, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de organización que tengo? Si yo pudiese hacer un símil con respecto a otras estructuras organizacionales, ¿qué es lo que podría hacer? La tipología de la organización es lo que me va en un momento determinado a permitir determinar cómo son las diferentes formas o los diferentes modelos que yo tengo para poder estructurar mi organización. ¿Y cuáles son estos modelos? Miren, hay básicamente 6 diferentes modelos. Uno de ellos le voy a llamar la organización de tipo lineal o militar. Lineal quiere decir que en un momento dado los esquemas de reporte son muy rígidos y muy lineales de arriba hacia abajo, es decir, arriba hay alguien que toma las decisiones, aquí en medio hay alguien que las ejecuta y acá abajo hay alguien que hace la operación sobre de esta ejecución, es decir, por ejemplo en la milicia, aquí arriba estarían los generales, aquí arriba estarían los mandos medios, quiero suponer por ejemplo los sargentos, y acá abajo estarían los soldados rasos, de tal manera que la autoridad lineal quiere decir que va a fluir incluso la comunicación de arriba hacia abajo, y la comunicación, si es que necesita fluir de abajo hacia arriba, va a ir fluyendo tomando cada uno de estos diferentes etapas o cada uno de estos diferentes estrados o estratos que hay dentro de la organización. Eso entenderíamos por lineal o militar. En las organizaciones, cuando utilizamos este tipo de tipología de organigrama, la utilizamos básicamente cuando las actividades son muy estructuradas, cuando no queremos que quede absolutamente dudas con respecto a nada de lo que está ocurriendo en la organización, es decir, cuando nosotros queremos que todos sigan estrictamente con las actividades y tareas que hemos encomendado y no haya duda de qué es lo que cada uno tiene que hacer. Tenemos otro tipo de organigrama que le vamos a llamar funcional, un tipo de organización que es funcional. Funcional quiere decir que por funciones vamos a ir desagrupando las tareas para que entonces cada una de las diferentes funciones pueda realizar en diferentes partes o en diferentes momentos su actividad. Funcional quiere decir, por ejemplo, si yo hago una investigación para vender un producto o servicio, lo primero que hago en una empresa es investigación de mercados. Después de hacer la investigación de mercados, lo que haría es traducir esas necesidades del mercado hacia un producto, proceso o servicio concreto. Después que yo hago esto, obtengo dicho producto, hago ciertas pruebas y estas pruebas, si son satisfactorias, al final ya diseño el producto y lo pongo en el mercado. Se fijaron, fueron 5 diferentes etapas. Una organización por funciones me ayudaría a que cada una de estas etapas yo agrupe todos los departamentos que tienen que ver precisamente con cada una de estas funciones. Por otro lado, tendríamos la organización de tipo staff. Staff no es otra cosa más que en un momento dado las personas que me ayudan a lograr la operación, pero que no son necesariamente de la organización en todo su sentido estricto. Por ejemplo, un asistente de dirección general, por lo regular lo ponemos como una autoridad de staff, que quiere decir que apoya a la dirección general, mas sin embargo no de manera necesaria tendría las autoridades y las responsabilidades que un director general ejecuta, de manera tal que un staff es alguien que apoya a alguien de la dirección general o apoya a alguien de otro departamento para poder lograr los objetivos, funciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la tipología de organización que le vamos a llamar matricial. Matricial quiere decir, como comentaba yo ayer un poco a manera de crítica, en la parte de especialización. En la especialización yo comentaba que en un momento dado no coincido yo que la persona sea tan especializada y sobre todo que le reporte a una sola persona, sino que comentaba yo que es importante entender que debemos de
tener la capacidad de poder reportar a más de una sola persona a la vez para hacer las funciones muy rápido. De tal manera que una organización de tipo matricial me permite eso precisamente, hacer que las personas por departamentos y por funciones vayan en un momento dado quizás reportándole a diferentes jefes. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en nuestra organización tenemos el producto A, el producto B y el producto C y tenemos los mercados X, Y, Z. Entonces, si yo hago un cruce en matriz, el producto X se vende en el mercado A, el producto Y se vende en el mercado B y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando de repente el cliente no nada más quiere comprar un producto X, sino también quiere comprar un producto Y? Entonces, para comprar el producto Y, tendría yo que reportar no nada más a mi gerente A, sino también a mi gerente B, para que entonces todos estemos en la misma frecuencia, en el mismo canal de ideas. Entonces, lo que necesitamos aquí hacer por medio de una estructura matricial es entender cuáles son todas las combinaciones que se podrían llegar a hacer para que entonces entendamos que podría yo reportarle incluso a más de un jefe. No es un reporte directo, sino quizás en muchas ocasiones es algo que yo comento, algo que nos permita internamente en la organización poder establecer que es importante comunicarnos para saber qué estamos haciendo. A eso es a lo que en un momento dado necesito llegar con este ejemplo. Ahora, esto que he venido platicando tiene que ver con dos cuestiones básicas. Una, las etapas de la organización, que decíamos hay departamentalización, hay división del trabajo y hay coordinación de esfuerzos. Por otro lado, ya vimos los diferentes tipos de organigrama o los diferentes tipos de estructura organizacional por los cuales podemos optar. Platiquemos ahora un poquito acerca de las diferentes técnicas que en un momento dado me ayudan a que la organización se cristalice dentro de las empresas. Dentro de estas técnicas encontramos básicamente cuatro diferentes metodologías, cuatro diferentes técnicas que nos ayudan precisamente a que la etapa llamada organización cristalice. Una de ellas le voy a llamar el organigrama que es la representación gráfica de cómo nosotros visualizamos en un papel a la empresa. Es decir, voy a poner en un dibujo quién le reporta a quién le reporta a quién está a cargo de qué área o qué departamento y cuáles son las áreas staff que en un momento dado quizás le reportan o cuáles son los departamentos o funciones que reportan a una determinada división o departamento y la serie de divisiones, departamentos a qué dirección reportan. Entonces, un organigrama no es más que la representación gráfica, la representación física en un papel de cómo se ve la estructura, cómo está interrelacionada. Ahora en su lámina que ustedes ahorita están viendo en pantalla, ahí hay un ejemplo de un organigrama. Este organigrama que ven en su pantalla tiene que ver con el tipo de organigrama lineal o militar, que en un momento dado vienen o emanan de arriba hacia abajo las diferentes funciones de la organización. Otra de nuestras técnicas auxiliares van a ser los manuales. Un manual en un momento dado es un documento, una carpeta, un documento en donde de manera muy detallada nosotros vamos a poner información acerca de la empresa. Es decir, entonces, si pongo información de la empresa, quiere decir que puedo entonces o cuento con varios diferentes tipos de manual. Por ejemplo, hay de bienvenida, hay de políticas y procedimientos, hay de organización, hay manuales de calidad. Es decir, es lo que me dice cómo vamos a hacer las cosas o cómo vamos a hacer una determinada tarea para lograr unos determinados objetivos. Por ejemplo, un manual de políticas y procedimientos me dice básicamente dos cosas. Me dice qué tengo que hacer y cómo voy a hacer un determinado trabajo. Por ejemplo, en un banco tienen manuales de políticas y procedimientos donde dice qué tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, pagar cheques. Y estos cheques únicamente pueden venir o nominativos o al portador y pueden ser de tanto importe cuando van al portador y si no tienen que ser nominativos. Ahí yo estoy estableciendo las políticas, el qué vamos a hacer, de manera tal que qué me ayuda a establecer con mucha precisión, me ayuda a capacitar a mi personal para que con mucha precisión el personal sepa, quiera y pueda hacer lo que es necesario para lograr los objetivos de trabajo. Por otro lado, en este mismo manual de políticas se incluyen los procedimientos. El procedimiento responde a la pregunta ¿cómo le voy a hacer para lograr lo que he yo planeado hacer? Es decir, ya el procedimiento sería recibes el cheque, revisas que sea nominativo, revisas que traiga escrita en cantidad y letra el importe a pagar, pides una identificación al cliente, es decir, ya me va diciendo paso por paso, cronológicamente integradas las actividades, cómo es que en un momento dado tengo que
¿Qué son los pasos que debo de llevar a cabo para poder, en su caso, pagar un cheque? Entonces hay diferentes tipos de manual, dependiendo del objetivo que nosotros queremos cubrir con cada uno de estos manuales. Ya en su momento regresaré más adelante con algunos tips o algunas ideas básicas de cómo elaborar un manual efectivo, una metodología que me permita tener manuales que sean muy comprensibles, muy entendibles por el personal, y esto me permita al final del día que todo el personal esté alineado con lo que yo estoy queriendo lograr como metas y objetivos. Bueno, entonces, otra de las técnicas que me ayuda básicamente a lograr los objetivos es la elaboración de flujogramas o cursograma o diagramas de flujo. Un diagrama de flujo no es otra cosa que igual una representación gráfica de un determinado proceso funcional de la empresa. Un flujograma me ayuda a saber cómo va fluyendo, cómo va avanzando el proceso, producto, servicio o cosa, cómo va avanzando dentro de mi empresa, cómo se va transformando. ¿Se acuerdan que platicábamos anteriormente de la reingeniería? Y la reingeniería tengo que hacer un mapa para ver cómo va avanzando el proceso en el tiempo. Entonces un flujograma, ¿se acuerdan que hacíamos anteriormente? Hicimos un ejemplo, me parece que de una escuela en la cual el cliente, el alumno, quería hacer su servicio social. Y entonces lo que hicimos fue mapear toda la serie de pasos que en un momento dado se deben de llevar a cabo desde que inicia el proceso hasta que termina. Ese mapa en realidad lo obtenemos de un flujograma. Antes de hacer ese mapa que hicimos nosotros anteriormente, es muy efectivo hacer un flujograma. Un flujograma me ayuda a saber en dónde inicia la operación, qué es lo que va sucediendo cronológicamente en esa operación, por cuáles departamentos va pasando, cuáles actividades se le van integrando, cuáles le agregan valor, en dónde se toman decisiones, en dónde se requisitan formatos, en dónde se accesan una computadora en su caso. Es decir, me va diciendo gráficamente en una sola hoja, puedo yo ver en dónde va en ese momento el proceso, producto, servicio o cosa, qué es lo que está sucediendo con él. Y a partir de ahí puedo yo establecer con mucha facilidad en dónde se está atorando el proceso o en dónde se está encareciendo. ¿Qué es lo que me responde la pregunta, qué es lo que podría yo en un momento dado modificar, mover o ajustar para que ese proceso de trabajo al final del día sea más efectivo, sea más rentable, sea menos largo, sea menos tortuoso, etcétera, etcétera? Otra de las técnicas que utilizamos aquí, aquí en sus láminas ustedes podrán ver que hay un ejemplo de un flujograma. Si vemos este flujograma, ahí es un ejemplo básico del proceso de pedidos. Ustedes pueden ver que inicialmente entra un pedido, vamos a suponer que yo soy una empresa de manufactura y en un momento dado yo me dedico a hacer plumas y el cliente hace un pedido. Oye, Arturo, quiero que me vendas 100 plumas de estas amarillas. Entonces el cliente hace un pedido. Lo que primero que hago en esta empresa ficticia es clasificar los pedidos, porque resulta ser que yo vendo artículos de papelería, vendo plumas, vendo gomas, vendo lápices, vendo cuadernos, de tal manera que tengo que clasificar. Este cliente lo que quiere es comprar plumas, entonces clasifico en el apartado llamado plumas. Ahora, tengo plumas fuente, tengo plumas bolígrafos, etcétera, etcétera, de diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes texturas, diferentes precios. Entonces tengo que clasificar en mi empresa primero qué tipo de pluma necesita el cliente. Ahora, el cliente generalmente esta requisición, esta solicitud, me la va a hacer a partir de un formato que yo tengo previamente establecido para poderlo atender. Entonces, yo verifico si este formato que el cliente me entrega está bien requisitado, si está completa la información para que yo pueda procesar. Recordemos, si la información no está completa, entonces esto demerita en un momento dado la calidad con la cual yo pueda entregar el producto y o servicio. Entonces, verifico que esté bien requisitada la forma. Si es que está requisitada correctamente la forma, el proceso sigue avanzando. Y si ustedes se fijan ahí en su pantalla, pueden ver que el flujograma hace esa pregunta, ¿está la forma completa? Y del lado derecho responde que sí. Si es que sí está completa la forma, el proceso sigue. Si no está completa la forma, si falta algún dato o yo considero que no es lo suficientemente contundente y suficiente la información que ahí el cliente está manifestando, entonces pongo que no está lleno. Y si se fijan, sale una flecha de ese rombo y esta flecha que dice no me indica que no está completa o no está a mi satisfacción dentro de mis estándares y mis políticas lo que estoy yo haciendo. Entonces ahí, ¿qué haría? Le llamo al cliente para decirle, oye, cliente,
me faltaron algunos datos en tu forma. Obtengo la información y si se fijan, sale de ahí una flecha que regresa al rombo que vuelve a preguntar si la forma ya está completa. En este caso espero que sí, que dicho formato ya esté bien requisitado, que ya esté completa y entonces ahora sí está completo. Por lo tanto, ahora lo que hago es separar el formato. Vamos a suponer que este formato tiene diferentes hojas, tiene una hoja blanca y tiene una hoja rosa. Bueno, son dos tantos. Separo el formato y la copia que es de color blanca se la voy a enviar al departamento de embarque para que el departamento de embarque cargue una camioneta con N cajas de plumas y entonces ya salga a distribuir el producto o servicio. Y por otro lado, la copia de color rosa me la quedo yo y la archivo para después poder hacer mi cierre contable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un flujograma. Este flujograma es un proceso muy simple únicamente para mostrarles a ustedes cómo se utiliza el flujograma. Ahora, si ustedes lo ven en su hoja, se van a dar cuenta de que hay unos simbolitos dentro del flujograma. Tenemos un rectángulo con los bordes cuadrados, tengo una especie de rectángulo con los bordes más redondeados, tengo el rombo y tengo un óvalo y tengo también un triángulo que está al revés, de manera tal que cada uno de estos diferentes símbolos me sirven para indicar una diferente operación dentro de dicho flujo. Miren, por ejemplo, si se fijan, el rectángulo que está con los bordes redondeados, lo que me indica es que allí inicia la operación, de ahí inicia lo que se va a hacer, e inicia con un pedido. Si se fijan, todas las demás, la mayoría son rectangulitos con los bordes que están en punta. Estos cuadraditos me indica que esa es una operación. Ya hablábamos anteriormente de lo que son las operaciones. Las operaciones es lo que hace caminar al proceso, lo que en un momento dado lo va transformando, modificando y o haciendo diferente. Después las flechas me indican hacia dónde está fluyendo ese proceso, es decir, hacia dónde está caminando. Alcanzan a ver que en embarque es un circulito, es una especie de óvalo. Este óvalo me indica que ahí, para mi departamento que se llama pedidos, ahí termina mi proceso. Pero mi proceso es el inicio para otro departamento. En este caso yo soy el departamento de pedidos, hay un departamento de embarques. Entonces yo termino mi proceso enviando el formato hacia el departamento de embarques. Y embarques inicia su proceso recibiendo mi formato. Por eso ese óvalo indica que ahí va a irse de un departamento a otro, una cierta información, proceso, servicio, cosa, algo va a irse de un lado hacia el otro. Y lo que ven ustedes como triangulito al revés, eso invariablemente significa un archivo, que ahí yo voy a archivar algo. Puede ser un documento, puede ser un disquete, puede ser información electrónica, algo que yo voy a conservar ahí para posteriormente poder tomar decisiones. Esa sería la simbología básica. Dependiendo de la organización y dependiendo del flujo, vamos complicando, vamos agregando nuevos elementos que en un momento dado nos permitan como que más variedad en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo, pero básicamente esos son los símbolos más utilizados. Por último, las técnicas de análisis de puesto. En un momento dado, ¿para qué me sirve dentro de la etapa que le llamamos técnicas de organización? Una técnica de análisis de puesto me va a servir básicamente para detallar en un documento quién va a hacer qué, a quién le va a reportar ese puesto de trabajo. Aquí es muy importante. Una descripción de puesto o un análisis de puesto es impersonal. No estoy hablando de la persona, sino que voy a hablar acerca del puesto. Este puesto está diseñado para lograr tal objetivo. No estoy hablando de una persona, estoy hablando de el puesto en sí. Entonces yo debo de poner en este análisis de puesto qué es lo que la persona que ocupe dicho puesto debe de ser capaz de hacer. Por ejemplo, qué habilidades tenga, qué actitudes, qué aptitudes, qué conocimientos, qué experiencias, para entonces esto compararlo contra el deber ser, compararlo contra lo que yo estoy buscando con respecto a lo que nosotros estamos estableciendo como organización. De manera tal que en análisis de puesto simplemente es eso, decir cuáles son las actividades que va a realizar una persona para poder lograr los objetivos que nos hemos planteado. Estoy pendiente aún de comentarles cuál sería la metodología para poder crear un manual. Esta metodología se las voy a comentar a continuación. Muy bien,
Quedamos en el último segmento de información que íbamos a platicar un poquito acerca de cuál es alguna metodología que nos permite crear manuales de manera más efectiva. Esta metodología que ahora les voy a mostrar tiene como nombre Information Mapping. Mapeo de la información. Este mapeo de la información quiere decir que en un momento dado son estudios acerca de cómo opera el cerebro, cómo en un momento dado podemos nosotros como personas aprender de manera más fácil la manera en la cual nuestro cerebro procesa la información. Miren, quiero hacer algunas analogías. Vamos a suponer que de repente yo voy a un restaurante y pido de comer un bistec. Este bistec, cuando me lo traigan a la mesa, pues, ¿qué es lo que hago? Generalmente no lo tomo el bistec completo y me lo meto a la boca. Eso me daría mucha indigestión. Sino que más bien lo que hago es partir en pedacitos el bistec e irlo metiendo a la boca, lo mastico y me lo voy pasando pedacito por pedacito. ¿Eso qué quiere decir? Para que yo pueda asimilar el bistec de mejor manera, lo que necesito es partir en pedacitos dicho bistec para entonces írmelo comiendo. De manera análoga, el cerebro procesa exactamente igual. Si yo tengo un cúmulo de información, vamos a suponer un manual, y este manual yo le pido a la persona que se lo aprenda casi de un día para otro, va a ser sumamente difícil, porque en un momento dado el cerebro no tiene la capacidad de asimilar tanta información de un solo golpe. Entonces la recomendación sería ir partiendo en pedacitos la información y entonces vamos metiendo esa información por pedacitos al cerebro y luego entonces con mucha mayor facilidad se asimilará por el cerebro. Entonces para eso sirve esta metodología, para partir la información, lo cual al final del día nos permita con mayor precisión poder en un momento dado ir poniendo la información adentro del cerebro y que esto permita al cerebro procesar dicha información de una manera más eficiente. Entonces les quiero platicar que hay 7 principios básicos sobre de los cuales opera esta metodología. 7 principios que en un momento dado nos ayudan a establecer de manera eficiente cómo es que podemos ayudar al cerebro a obtener la información para que el mismo cerebro asimile mejor la misma información. Ahí en sus láminas ahora ustedes pueden ver proyectado una lámina que dice qué hay alrededor de la información. Invariablemente cuando yo voy a escribir un manual de políticas o procedimientos, en realidad cuando voy a escribir cualquier tipo de documento, puede ser un memorándum, puede ser una carta, puede ser un manual, puede ser cualquier tipo de escrito que yo quiera desarrollar, puedo utilizar esta metodología y siempre cualquier información, alrededor de esta información hay ciertas características. Vamos a revisar un poquito cuáles son estas características. Miren, ahí por columnas ustedes pueden ver que hay siempre en la información tenemos conceptos, tenemos hechos, tenemos clasificaciones y tenemos estructuras. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas situaciones. Un concepto es en un momento dado algo que comparte, algo que me dice qué es algo, responde a la pregunta ¿qué es algo? Ahí en el ejemplo que ustedes traen dice ¿qué es una silla? Entonces el concepto de silla sería lo que en un momento dado me permite determinar con mucha precisión qué es y qué no es la silla. De tal manera que cuando yo estoy haciendo un escrito tengo que poner qué es algo. Por ejemplo, vamos a suponer que estoy en una fábrica de tornillos y entonces de repente yo quiero establecer qué es un tornillo. Un tornillo es un artefacto de tantas dimensiones, de tal espesor, de tales cualidades que me ayudan para tal cosa. Ahí estoy definiendo un concepto, estoy definiendo lo que es un tornillo. Una vez definido esto, necesito establecer ciertos hechos. Los hechos dentro de las organizaciones las vamos a conocer como las políticas o los principios que en un momento dado sobre de los cuales nosotros nos queremos basar. Es decir, un hecho es algo ineludible, es algo que no necesita explicación, que se da por sí mismo, es algo que en un momento dado sucede sin la necesidad de que nosotros lo expliquemos o sin la necesidad de que nosotros lo estemos comprobando. Por ejemplo, Benito Juárez nació en 1821. ¿Esto qué quiere decir? Eso es un hecho ineludible. No podemos cambiar esa realidad, de manera tal que en un momento dado es importante cuando estamos haciendo un escrito que distingamos los hechos de lo que no lo son, para que entonces podamos establecer con mucha precisión en un momento dado lo que estamos haciendo. En el ejemplo que ustedes tienen ahí, por ejemplo, dice que la primera silla de la cual tenemos registro es del año 1320. Eso es un hecho ineludible. No podemos hacer nada por cambiar esa fecha. Está dada por hecho. De tal manera que en un momento dado esa sería lo que nos permite establecer lo que no es ineludible, lo que no cambia. Por ejemplo, si yo trabajo en una industria química y trabajo con tambores en los cuales tengo thinner, por decir algo, en la industria química o de la pintura, y entonces, o tengo solventes que son explosivos con chispas o con fuego, etcétera, etcétera, entonces un hecho va a ser
no podemos fumar dentro de la organización porque si fumamos vuela la organización en mil pedazos, de manera tal que ese es el hecho. Es algo ineludible, es algo que en un momento dado no nos cuestionamos, sino que está dado por hecho. Por otro lado tenemos las clasificaciones. Una clasificación me permite agrupar cosas iguales para que entonces entendamos que en un momento determinado hay diferentes cosas sobre las cuales podemos trabajar. En el ejemplo que ponías un rato de la papelería, por un lado vendo plumas, por el otro lado vendo lápices, por el otro lado vendo cuadernos. Dentro de las plumas tengo plumas grandes, pequeñas, de diferentes texturas, para escribir en fuente, para escribir de color verde, amarillo, rojo, azul. Es decir, estoy clasificando, estoy llegando a determinar que hay diferentes tipos de pluma y diferentes clasificaciones. Una clasificación me sirve para agrupar algo semejante y entonces el cerebro no tiene que estar buscando tanta información, sino que se va por agrupaciones a buscar precisamente cómo es que está dividida una determinada categoría de productos, servicios o cosas. Una estructura. En los procedimientos, en los manuales de políticas y procedimientos, hay ocasiones en las cuales una estructura me ayuda mucho a poder seguir el procedimiento. Piensen ustedes cuando han comprado una televisión o cuando han comprado una licuadora para su casa. Generalmente les entregan un manual o un instructivo de operación. En este manual, en muchas ocasiones trae iconos, trae dibujos que le permite al cerebro, nos permite a nosotros, a partir de esos iconos, ir visualizando qué paso sigue, en dónde estamos en este momento y qué paso sigue después, cuál tecla tengo que apretar o cuál función tengo que oprimir para que el aparato pueda funcionar. Entonces una estructura me dice físicamente cómo se ve algo, cuáles son las partes componentes de ese algo y para qué sirven cada uno de ellos. Por ejemplo, para encender la pantalla de la televisión, me van a poner la pantalla de televisión, abajo me van a poner los botones y me va a decir el botón de la izquierda redondito, ese dice on y ahí es para encender. A un lado dice channel y ahí trae un más y un menos. El más significa que cambio hacia arriba los canales, el menos que lo cambio hacia abajo y así sucesivamente. Me va diciendo físicamente cómo se ve el producto o cosa que estoy yo poniendo en el mercado y le voy explicando ahí al cliente o a la persona que está leyendo, al usuario, cómo es que debe precisamente de operar dicho producto y o servicio o lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué más hay alrededor de la información? Esto en un momento dado, lo que acabo de comentar, los principios, los hechos, las estructuras y los conceptos, es lo que hay alrededor de la información. Ahora, cuando nosotros nos sentamos a leer un manual de políticas o procedimientos de una determinada empresa, entonces ahora nos preguntamos, ¿y qué hay que hacer? Ya me dijiste cómo es la pantalla de televisión, ya me dijiste cuáles son los botones que existen, ahora me pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que yo como usuario debo de tener en cuenta? ¿Qué es lo que tengo exactamente que hacer? Y para eso voy a tener procesos, principios y procedimientos. El principio lo voy a entender como las políticas. Ya en su momento hemos platicado acerca de lo que son las políticas dentro de una empresa. Pero ahorita me quedo en la parte de proceso. ¿Qué es un proceso? Un proceso no es otra cosa que la serie de fases o eventos cronológicamente interrelacionados que se deben de dar para completar un producto, servicio o cosa. De tal manera que un procedimiento me dice cómo en un momento dado se va sucediendo la información para qué está sucediendo y en qué parte vamos de dicho proceso para saber hacia dónde vamos y de dónde venimos y entonces establecer una correlación de ideas y o de tareas. Un principio, como les comentaba, no es más que una política que me dice qué es lo que tengo que hacer. Tienes que llegar a tal hora a la oficina, tienes que hacer tal trabajo, deberás de tener cuidado con tal o cual situación, etcétera, etcétera. Esto es una política. Política es lo que me marca con mucha precisión qué es lo que tengo que hacer. Y un procedimiento es la parte ya cronológica muy aterrizada, el ABC. Primero haces esto, luego haces aquello, luego haces lo otro. De manera tal que el procedimiento va ligado con la política. La política es qué tengo que hacer y el procedimiento cómo lo voy a hacer. Vamos a suponer, en el caso de las plumas, de la fábrica de plumas. En las plumas la política sería, únicamente podré venderle las plumas a una empresa que esté establecida, que tenga un RFC, por decir algo, para reportar a Hacienda sus contribuciones. Esa sería la política, lo cual quiere decir que no le puedo vender a alguien que no tenga esas características fiscales. Un procedimiento sería, para vender las plumas, paso número 1, el cliente te entrega una requisición. Paso número 2, revisas la requisición, tal como lo teníamos en el flujograma que ya habíamos visto anteriormente, ¿recuerdan? Es decir, el procedimiento ya me va diciendo paso por paso qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora,
Hay algunos principios, esto que les acabo de comentar son así como que lo que hay alrededor de la información y lo que tenemos que hacer. Ahora, esta metodología se basa en 7 principios básicos de cómo el cerebro procesa la información de manera más eficiente. Entonces, ¿cuáles son estos principios? El primero de ellos le voy a llamar relevancia, es el que ahora ustedes tienen proyectado en su pantalla. Relevancia quiere decir que hay que poner juntas las cosas que son parecidas. En el ejemplo que ustedes tienen ahí, alcanzan a ver que por un lado están los transportes terrestres, un coche, un caballo, un camión, son transportes terrestres que en un momento dado me llevan de un lugar a otro, pero por la tierra. Y por el otro lado alcanzan a ver ahí ustedes transportes aéreos, hay un helicóptero, un globo y un avión. ¿Eso qué quiere decir? Que son transportes también, me llevan de un lugar a otro, pero básicamente haciéndolo a través de la atmósfera, a través del aire. Entonces, relevancia quiere decir que ponga yo juntas las cosas que son similares. Si esto me lo llevo ya a la organización, volviendo al ejemplo de la industria química, vamos a suponer que de repente en la industria química yo vendo por un lado pinturas, por el otro lado vendo aerosoles y por el otro lado vendo solventes. Entonces, llega un momento en el cual yo pondría juntas todas las pinturas, pintura de agua, pintura de aceite, pintura corrosiva, no corrosiva, etcétera. Por otro lado pongo los aerosoles, aerosoles para pintar en fierro o aerosoles para pintar en otro tipo de superficie. Y por otro lado pondría los solventes, lo que es el thinner, lo que es el aguarrás, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, al final del día pongo juntas las cosas parecidas y hago mis políticas y mis procedimientos, mis manuales en función a esa conjunción de ideas, ¿no? El etiquetado no es otra cosa que es una visión preliminar que el público objetivo va a tener con respecto a lo que nosotros estamos leyendo, con respecto a lo que nosotros estamos haciendo. El etiquetado no es más que una guía, una referencia para que cuando yo lea el manual de procedimientos sepa en un momento determinado de qué es de lo que va a tratar la hoja que voy a leer a continuación. Por ejemplo, puede ser que vaya yo a leer una hoja de políticas o de procedimientos o de instrucciones o de datos importantes o una tabla de decisiones, etcétera, etcétera. El etiquetado es una visión preliminar de lo que voy a continuación a leer yo como usuario. Una gráfica integrada. Gráfica integrada quiere decir que en un momento dado me es más fácil a mí como usuario leer un procedimiento o una política que trae una gráfica a una que no la trae. Ahí en sus pantallas ahora alcanzan ustedes a ver un ejemplo de gráficos integrados y ahí dice versión en párrafo. Lo voy a leer. Dice, todos los autos de los empleados deberán de portar una calcomanía en el medallón. Si usted tiene una calcomanía de color verde, estaciones en el nivel 3, si es amarilla, estaciones en el nivel 4 y si es de color rosa, estaciones en el nivel 5. Eso sería como nosotros lo vemos en versión de párrafo, es decir, así es como lo leeríamos de corrido. Pero aquí surgen varias ideas. Por ejemplo, cuando hicimos este procedimiento para esta empresa que ahora, ficticia de la cual estoy poniendo el ejemplo, vamos a suponer que de repente una señora preguntaba, bueno, ¿y en dónde pongo mi calcomanía? Ah, señora, la tiene que poner en el medallón. Ah, ¿en el medallón? ¿Este que traigo aquí en el pecho? No, señora, ese no es el medallón del coche. Entonces, ¿quiénes saben cuál es el medallón? El medallón es el cristal posterior, el cristal de atrás del coche. Entonces, en muchas ocasiones no sabemos con precisión cuál es el medallón. Ese es un lenguaje técnico. No todas las personas saben o sabemos cuál es el medallón. De manera tal que me es más fácil por medio de un gráfico y con tablas de decisión establecer en dónde hay que poner esa calcomanía dado este procedimiento. En su siguiente página, si ustedes lo ven, ahí ya está la versión con gráficos integrados. Y aquí, si se fijan, dice subrayado estacionamiento para empleados. Eso es el principio de etiquetado que vimos anteriormente. Es decir, esta etiqueta me indica con precisión a qué se va a referir ese procedimiento, a qué se va a referir en un momento determinado ese flujo de trabajo. Entonces, vamos a suponer que yo usuario, no estoy buscando en dónde estacionarme, yo estoy buscando otra información. Entonces, al momento en que voy leyendo el procedimiento, me doy cuenta de que ese procedimiento se llama estacionamiento para empleados. No tengo que leer todo lo que viene ahí, sino únicamente leer, entendamos como que el título, y ese título me indica de qué voy a hablar ahí. Una vez que
que sé que voy a leer esa política, entonces me meto ahí. Estacionamiento para empleados. Se fijan, ahí vienen otras dos etiquetas, en su pantalla aparece. Dice una política y abajo dice en dónde estacionarse. De manera tal que si yo nada más quiero ver el procedimiento, no me interesa la política porque ya me la sé de memoria, nada más me interesa el procedimiento, me voy a la parte de etiqueta donde dice en dónde estacionarse. ¿Ya lo ven? No tengo que leer todo el procedimiento, nada más voy a leer la información que a mí me sirve o la información con la cual en este momento yo puedo tomar una decisión. Viceversa, si no estoy tomando decisión, sino que más bien quiero saber cuáles son las restricciones, entonces no leería yo la etiqueta que dice dónde estacionarse, ni la información que viene con esa etiqueta, sino que únicamente yo leería la política de qué es lo que tengo que saber o qué es lo que tengo que evitar o qué es lo que a lo cual me tengo que apegar con respecto al estacionamiento. Vamos a ver a qué se refiere. ¿Cuál es la política? Dice, todos los autos de los empleados deben de portar una calcomanía en el medallón posterior, tal como se ilustra. Y ahí ponemos un dibujo, una gráfica integrada, un dibujo de un automóvil con una flecha indicando cuál es el medallón y en dónde debemos de pegar la calcomanía. Aquí, bueno, una excepción a la política sería hacernos la pregunta, bueno, ¿y si el automóvil es convertible, en dónde pego la calcomanía? Y si es una motocicleta, ¿en dónde la pego? O si es una camioneta panel, ¿en dónde la pego? Ahí habría que hacer una excepción o, en su caso, integrar ahí una decisión que me permita saber los diferentes tipos de auto o de motocicleta que existe, en dónde debería de ir pegada la calcomanía o en dónde debe de estar mostrada. De manera tal que esa es la política. Y abajo dice en dónde nos estacionamos. Si se fijan, ahí hay una tabla de decisión que dice, si la calcomanía es de tal color, entonces estaciónate en tal color. ¿Esto qué me permite? Con mayor claridad el cerebro va visualizando una tabla y va buscando la información que le es importante. No hay que leer todo, sino únicamente se va leyendo, la vista va ubicando en dónde está la información que a mí me sirve, ahí se detiene y eso es lo que lee. En su siguiente página ven ustedes el siguiente principio que se le llama consistencia. Consistencia no es otra cosa que en un momento determinado siempre escribir de la misma manera, es decir, ser consistente. En ese ejemplo que está ahí, por ejemplo, que es de un banco, siempre lleva un manual de procedimientos y políticas, siempre llevará una introducción, luego llevará un procedimiento y en su caso llevará una introducción. Evidentemente la introducción va primero, de tal manera que el usuario se acostumbra a ver esa información acomodada de esa manera, introducción, política y procedimientos, de manera tal que, imagínense, el gerente de una sucursal bancaria que se encuentra muy lejana a la ciudad sede de dicho banco, llega un momento en el cual, cuando va a dar capacitación a sus empleados, él únicamente lee la introducción y les dice, señores, a partir de mañana hay un nuevo servicio que consiste en esto. Nada más leería la introducción. Eso haría, por ejemplo, el gerente de la sucursal. Sin embargo, el jefe de los cajeros, el jefe de la bóveda del banco, él leería, por ejemplo, la política. Es importante que sigamos esto y esto. Y los cajeros leerían el procedimiento. Lo que tenemos que hacer es pagar los cheques así. ¿Se fijan? No toda la información es necesario que la lea todo el personal. Hay que entender cuál es la función que tiene cada persona, cada una de las personas o cada uno de los puestos para entonces alinear nuestra información hacia la necesidad específica que tiene ese puesto, para entonces evitar pérdidas de tiempo, duplicidades de esfuerzos, estar haciendo las cosas varias veces, etcétera. Para eso nos sirve la consistencia, para que nuestros usuarios se acostumbren a ver en dónde se encuentra ubicada nuestra información y nada más vayan buscando la información que para ellos es importante dependiendo de lo que quieren encontrar. En la siguiente hoja ustedes ven el siguiente principio que se le llama fragmentación. Fragmentación quiere decir, como su nombre, que yo separe. ¿Se acuerdan cuando estábamos platicando acerca de los mapas mentales respecto a la etapa de planeación que vimos? Es exactamente lo mismo. Fragmentación es separar la información en sus componentes para luego cada uno de estos componentes irlos analizando, irlos en un momento dado separando y poniendo agrupadas las cosas similares, etcétera, lo que ya hemos venido platicando. Ahí en su pantalla, ahorita ustedes pueden ver un ejemplo de fragmentación con una versión en párrafo. Si lo ven, si lo leen un momento, ese párrafo es como que muy largo, me da muchísima información. Este ejemplo es de un banco, del sistema de ahorro para el retiro de un banco aquí en México. De tal manera que ahí me dice
ahí está revuelta la información en ese párrafo. Me dice políticas, me dice principios, me dice hechos, me dice procedimientos, me dice clasificaciones, me dice conceptos. Y si se fijan son 3 párrafos. Vamos a suponer que yo soy un cliente de este banco y de repente yo como cliente le pregunto al cajero del banco, oye cajero, ¿hasta qué día del mes puedo yo efectuar mis aportaciones? Es decir, venir a pagar mis aportaciones aquí al banco. Y entonces el cajero lo que tendría que hacer en un momento determinado es leer esos 3 párrafos, leer esos 3 párrafos completos. Si ustedes los leen, se van a tardar algo así como, me imagino, entre 30 y 40 segundos en leer los 3 párrafos completos. Y se van a encontrar con que la respuesta a la pregunta que les hice, ¿cada cuándo del mes yo puedo venir o en qué fecha límite puedo venir? Si se fijan, está en la última línea. La última línea del tercer párrafo dice, la fecha límite para recibir la aportación es hasta el día 17 de cada mes. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hice yo al escribir el procedimiento es hacer que la gente lea los 3 párrafos para encontrar la respuesta a la pregunta que se hizo. Eso en la empresa es pérdida de tiempo. Si yo a un solo cajero lo hago leer 30 segundos y tengo 10 cajeros en esa sucursal y a los 10 cajeros durante diferentes momentos del día les van a hacer la misma pregunta, entonces si multiplico 10 por 30 segundos, al final fueron 300 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Si eso nada más en esa sucursal. Si tengo 10 sucursales en esa plaza, entonces 300 segundos multiplicado por 10 sucursales ya fueron 3,000 segundos. Pero si tengo 100 sucursales en toda la República Mexicana, entonces multiplico 3,000 por 100 y me da algo así como 300,000. Al día voy a perder algo así como 300,000 segundos porque la gente la estoy haciendo leer una pregunta que yo desde la sede central del banco podría contestarles. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál es la fecha límite para en un momento dado poder aportar? ¿Lo ven? Para eso me sirve en un momento dado esta metodología también, para que el usuario con mucha precisión y con mucha rapidez pueda leer la información que le es importante y pase por alto o no lea en este momento la información que no necesita y no esté tomando ese tiempo para reprocesar en cada ocasión a cada rato toda la información. La fragmentación en esta pantalla que ahorita tienen ustedes viendo, ahí está la versión en párrafo. Si pasamos a la siguiente pantalla, ahí está la misma información pero fragmentada, es decir, el mismo párrafo que está en la pantalla anterior, ahora la pueden ver ustedes desplegada en su sistema, en su pantalla, pero ahora con el principio de fragmentación. Miren, vamos a analizarlo. Ahí viene el concepto. ¿Se acuerdan que veíamos qué hay alrededor de la información? El primero de ellos era el concepto. Un concepto es lo que me dice qué es y no es algo. Un concepto, por ejemplo, es una definición. Dentro de los párrafos de la página anterior, de la pantalla anterior, ahí viene el concepto y dice, el SAR es una prestación que por ley todos los patrones deben de otorgar a su trabajador. Ese es el concepto. Vamos a suponer que me llega un cliente y este cliente me dice, oiga, ¿qué es eso del SAR? Yo visualmente nada más ubico mi vista en la parte donde diga concepto o definición y ahí tengo la respuesta. No tengo que leer los 3 párrafos con la consabida, con los consabidos 3,000 o cuántos quedamos, 300,000 minutos, 300,000 segundos al nivel nacional, sino que muy rápido me iría yo para allá. Si ven a la parte derecha, dice clasificación. Ahí traigo una clasificación y dice, las empresas pueden aportar por medio de disquetes electrónicos o por medio de formatos en papel. Eso es una clasificación. De tal manera que cuando viene el cliente y me dice, yo traigo un disquete, ¿puedo aportar? Sí, porque esa es una de las clasificaciones. No, yo traigo un formato en papel, ¿lo puedo hacer? Sí, porque es otra de las clasificaciones. De manera tal que para eso me sirve la clasificación. Luego en medio, si ustedes lo ven, ahí viene un procedimiento con una tabla de cuándo entonces. Un procedimiento donde decimos, si la empresa entrega un disquete, entonces la tengo que procesar en la versión, entre comillas dice, recepción de disquetes. Pero si la empresa entrega formatos, entonces tengo que capturar la información en un disquete. Entonces ahí estoy dándole un procedimiento al cajero. Le estoy diciendo, cuando el cliente llegue, si te entrega un disquete, vete por este lado. Si te entrega un formato, vete por este otro lado. ¿Se fijan? Ahí ya estamos juntando por un lado la fragmentación, por otro lado estamos haciendo un procedimiento, por otro lado estamos haciendo un flujo. ¿Ya lo ven? ¿Ya ven para qué nos sirve la etapa de organización en todo su conjunto? Nos sirve para hacer que la empresa sea más efectiva, para evitar duplicidades de funciones, para hacer que los procedimientos fluyan de manera más plana,
vaya el proceso caminando más rápido. Pero no olvidemos, una vez que este proceso está establecido, tendemos a hacerle reingeniería, como tal lo vimos en una de nuestras sesiones anteriores. Continuando con la lámina que ahora tienen ustedes proyectada. Fíjense, ahí en la parte inferior izquierda del dibujo viene el principio entendido como la política que comentábamos. Y la política es, todas las empresas aportan bimestralmente. Ese es un hecho ineludible. Nadie puede aportar, por ejemplo, trimestralmente. Bueno, sí pueden aportar trimestralmente, pero con el consabido pago de recargos o intereses, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo normal, lo correcto, sería que aportemos de manera bimestral. Y únicamente se pueden atender empresas que tengan una cuenta de cheques. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? El cliente no puede llegar con el dinero en efectivo y pagarme en efectivo, sino que todo tendrá que ser a partir de una cuenta de cheques, de un cargo a una cuenta de cheques, por seguridad del cliente, por seguridad del banco, porque es más fácil hacer la transacción electrónica, más barato, etcétera, etcétera, etcétera. De manera tal que esos son los principios. Es algo que no me puedo saltar. El gerente, el dueño, perdón, el gerente, el jefe de los cajeros, en un momento dado, esa política, ese principio, se lo tiene que dejar muy en claro a sus colaboradores, que en este caso son los cajeros. Y los hechos, que ya decíamos, la fecha límite para recibir la aportación es hasta el día 17 de cada bimestre. ¿Se fijan? Entonces ahí ya tenemos lo que hay alrededor de la información y lo que hay que hacer fragmentando la información para que en un momento dado cada quien vaya buscando el pedacito de información que mejor se adapta a la necesidad de lo que en ese momento se está buscando. En su siguiente página viene otro de los principios que se le llama detalle accesible. Miren, antes de que vean esa página, quiero que visualicen el recuadro en donde estoy yo apareciendo. Vamos a suponer, no vean la hoja que tienen al lado, vamos a suponer que en este momento yo les digo, les voy a detallar un cheque. Y entonces este cheque es un documento que físicamente se ve más o menos así. Y en este cheque, en el ángulo superior izquierdo, tiene un escudo nacional que representa el águila, y luego en la parte derecha tiene las letras que dice SHCP escrito de arriba hacia abajo. Aquí abajo tiene una banda magnética que tiene unos números que inicia con el 13 y termina con el 28, y en medio hay 6 dígitos, y acá en medio viene otro escudo que tiene una microletra, y en medio tiene las palabras Estados Unidos mexicanos. ¿Dónde dice SHCP? ¿Quién sabe? Ya se nos olvidó. Es muy difícil en un momento dado, conforme los fui llevando ahorita, que ustedes asimilen la información. Lo fui diciendo tan rápido y con poco detalle, de tal manera que es difícil que nos aprendamos esa información. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando estemos escribiendo un manual de políticas o procedimientos, establecer el suficiente detalle como para que el usuario que va a leer dicho procedimiento tenga mucha claridad de lo que estamos haciendo. Ahora sí, remítanse a la pantalla donde está la pantalla que en este momento ustedes tienen ahí desplegada. Si ustedes se fijan, ahí está el mismo cheque que les decía. Es un ejemplo del cheque, un dibujo del cheque, lo pueden escanear, lo pueden dibujar. El caso es de que esté ahí puesto en el manual de procedimientos. Y abajo hay una tabla. Si ustedes se fijan en esa tabla está dividida por campos. Entonces, por ejemplo, en el campo 1 y 2 vamos a dividir este cheque, esta gráfica integrada, vamos a dividirla en sectores, en campos. Entonces vamos a suponer en el campo número 2, si veo a simple vista el cheque, esto es lo que voy a ver. Y si lo veo con un cuentahilos o a través de una lupa, es decir, algo que en un momento dado me amplíe la visión, entonces voy a ver tal cosa. Pero si ese cheque lo pongo en una lámpara de luz negra o ultravioleta, no voy a ver absolutamente nada. Entonces, se fijan, estoy poniendo el suficiente detalle para describir lo más detalladamente posible lo que sería un cheque, cuáles son sus características, qué es lo que se ve a simple vista, qué es lo que se ve con un cuentahilos, qué es lo que se ve con luz negra o ultravioleta, etcétera, etcétera. Es decir, detalle accesible quiere decir que yo le ayude visualmente al usuario que va a leer mi documento a tener el suficiente detalle como para no dejar cosas a la imaginación, y en un momento dado esta persona pueda saber exactamente a qué nos referimos, a qué tipo de documento o qué es lo que estoy yo exactamente detallando o definiendo. Y la última lámina, aquí terminamos, la última lámina le voy a llamar en un momento dado la consistencia, creo que ya platicamos de ello. La consistencia es que siempre en un momento dado
podamos ir estableciendo que mi documento es igual siempre. Primero introducción, luego política y luego procedimientos. Por lo pronto, aquí termino la parte de organización dentro de las empresas. Lo que vamos a tocar a continuación sería la parte de la etapa de dirección. Ya terminamos la parte mecánica de la administración. Acordémonos que la parte mecánica fueron dos eventos. El primero, planeación, que me contesta qué voy a hacer. El segundo, organización, que me contesta cómo voy a hacer esto que planeé. Esa es la fase mecánica. La fase intelectual, en la cual estamos atrás del escritorio pensando qué es lo que vamos a hacer. Ahora pasaremos a la etapa dinámica de la administración. Aquí en la etapa dinámica es, bueno, eso que dijimos que íbamos a hacer, ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Responde a la fase de dirección. Dirección me va a decir quién lo va a hacer. Y entonces nos vamos a detener en esta etapa con bastantes detalles, porque esta etapa creo que es crucial. Porque dependiendo de cómo yo, como director, me comporte, es la manera en la cual se van a lograr los objetivos. Y de hecho, ustedes que están estudiando para líderes de excelencia, es muy importante los tips que vamos a ir tocando aquí para ustedes poder hacer que su grupo de trabajo logre los objetivos que ustedes necesitan plantear dentro de la empresa. Y finalmente pasaremos a la etapa de control, en la cual en esta etapa, en un momento dado, me va a contestar a la pregunta cómo hice en el pasado todo lo que fue planeación, organización y dirección, en dónde me atoré, cuánto me falta para llegar, cómo lo hice bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a continuación hablaremos de la etapa de dirección.